Bueno, por lo visto hay alguna falla eh, en la plataforma Zoom. No han podido ingresar mis estudiantes, les he puesto el link en el Moodle. Eh, bueno, no han podido ingresar. Sé que han reportado profesores que tampoco han podido ingresar a las aulas virtuales. Yo sí he podido entrar y bueno, y procederé a continuar con la clase que nos toca el día de hoy. Voy a poner la presentación para continuar con el tema que nos corresponde, ¿no? Bueno, me he quedado casi con todos los estudiantes eh, de todos mis cursos por el área, por el último tema que es procedimiento de ejecución coactiva. Voy a proceder entonces a revisar y hacer un repaso sobre el tema. Bueno, habíamos explicado que el procedimiento de ejecución coactiva es un mecanismo, es un mecanismo para hacer efectivo el pago por parte de la administración tributaria, ¿no? Y que con el mismo nace por la ley. Voy a subir la luz porque creo que no se me ve bien. Estoy aquí un poquito molestosa con la nariz, pero bueno, en todo caso, ya lo superaré. Y bueno, como explicaba, eh, entonces es un procedimiento que también está reservado al principio de reserva de ley, ¿no? Tiene que estar determinado este procedimiento por la ley. También había explicado que este procedimiento de ejecución coactiva, cuando se aprobó el Código Orgánico Administrativo, también se reorganizó o se ordenaron algunos aspectos que, eh, digamos, no mejoraron en la normativa, ¿no? En relación con el procedimiento tributario, pues casi no hay mucha afectación. Realmente el procedimiento sí se sigue normalmente eh, y no ha habido ningún tipo de cambio profundo. Bueno, dijimos que esta potestad coactiva, sí, o la competencia, ¿verdad? También quien le corresponde como administración tributaria realizar este, eh, para poder, digamos, administrar este procedimiento, pues será basada en las mismas competencias que tienen la administración central, la administración seccional y la administración especial. Bueno, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en la emisión de un título de crédito en el cual este título de crédito tiene, digamos, contenido la orden de cobro, la liquidación de la deuda tributaria que corresponderá a lo que es la obligación tributaria, los intereses e inclusive las costas, ¿no? Digamos, para liquidarse al final del procedimiento. Eh, Ese será, digamos, el monto a pagarse. Tenemos que se fundamenta también en una determinación, ¿sí?, de ejecutoría o de actos en firmes, ¿no? Es decir, aquellos actos que ya no pueden ser recurridos por parte del sujeto pasivo, es decir, que ya no tiene otro camino, no tiene otra opción. Sin embargo, cuando revisamos el trámite, dijimos que con la emisión del título de crédito, sí, se hace la notificación, se le da 8 días para que pague, solicite facilidades de pago o presente un reclamo administrativo. Sí, porque la normativa, pues a pesar de que estamos hablando de actos en firmes, de todas maneras puede ser que sea un acto que contenga algún tipo de error en su contenido y que pueda ser, digamos, impugnado, ¿no? Entonces le da esta oportunidad a que proceda este reclamo administrativo.
presentado el reclamo, pues tendrá un efecto suspensivo, es decir, el procedimiento se suspenderá hasta que se pueda resolver el tema del reclamo. Si esto no ocurre, ¿no? Pues bueno, en los 3 días posteriores a haber notificado de haberse cumplido el plazo de los 8 días, pues tendrá 3 días para iniciarse el auto de pago. Es decir, ya esa comunicación en donde le dice, bueno, yo ya le dije que pague, ¿verdad? Y que presente lo que usted necesite presentar para el pago, ¿no? Bueno, entonces ahora limita bienes si es que usted no tiene para pagarlos, ¿no? Entonces se hace el tema de que se limitan los bienes, ¿no? Bueno, eh, en este auto de pago, lo que, lo que vamos a ver es que eh, este denominado juez ejecutivo o ejecutor ejecutivo, efectivamente lo que va a hacer es emitir unas medidas precautelatorias, ¿sí? Prohibición de salir del país, arraigo, secuestro, retenciones y prohibición de enajenar bienes. Para poder superar esto, para poder revertirlo, digamos, podrá ser o hacerlo en virtud de un afianzamiento, ¿no? Entonces, el afianzamiento de la obligación, que será por el 10%, ¿no? Adicional sobre el monto de la deuda, ¿no? Del monto de la deuda, y digamos, poder seguir la impugnación que corresponda sobre esta obligación. Y en este afianzamiento se cubrirán, pues, las costas y de todo este proceso o este costo en el tiempo, ¿no? Que genera y los intereses de esa obligación tributaria que está ahí por resolverse. Bueno, ¿qué podía hacer el sujeto pasivo? Dijimos que realizar el pago. La primera opción, pague. ¿Sí? Si usted se olvidó, se equivocó, no supo qué hacer, se fue de viaje, estuvo en estado de coma, lo que sea, ¿no? Y de pronto no pudo pagar la deuda, pues entonces se puede hacerlo pago. Luego, si no tiene cómo pagar, entonces limita bienes y diga, ¿sabe qué? Tengo este patrimonio, tengo este bien y voluntariamente entregue el bien que, digamos, pueda cubrir la totalidad de la deuda. Ojo, la totalidad de la deuda, no solo la obligación tributaria, sino los intereses, las costas y todo lo que, digamos, implica la obligación tributaria. Y se le niega las facilidades de pago porque no es procedente o lo que sea, que la administración tributaria, digamos, no le acepte por alguna razón, bueno, pues podrá presentar un juicio de excepción, ¿no? Nuestro Código Orgánico Tributario cuenta con 10 formas o 10 circunstancias o situaciones establecidas, taxativas, para poder interponer este proceso de excepciones. ¿Cuánto plazo me dará? Pues una vez notificado el auto de pago, tendré 20 días para poder presentarla frente a la administración tributaria mismo, o puedo ir directamente al contencioso tributario a presentar la acción. Si no resuelve ninguna de las anteriores, inclusive ir al procedimiento de excepciones a través del contencioso tributario, pues entonces se procederá al respectivo embargo de los bienes. Entonces, muy bien, vamos a ver entonces la figura del embargo. Bueno, primero el juicio de excepciones y luego la figura del embargo. Bueno, en el juicio de excepciones comenzará con una demanda, entonces se tiene que plantear una demanda para que se proponga la excepción. ¿Qué excepción? Estas 10 fórmulas que nos da la norma. Constituye una ventaja para el sujeto pasivo porque se suspende el procedimiento de coactiva, ¿verdad? Es decir, que si ya me tienen con medidas precautelatorias y demás, pago la caución del 10%, en el tribunal me revierten las medidas, pero no me siguen el remate de mis bienes, ¿no? Entonces, bueno, eso quedará a criterio del juez o a criterio, porque ya una vez que pase a ser, digamos, por parte del juez, eh, el, el tema del conocimiento, ¿no? de ese juicio cautivo, pues entonces él verá si suspende o no suspende
digamos, las medidas precautelatorias por alguna razón que, digamos, lo pueda si paga, bueno, deberá revertirse. Es lo que establece la norma. Luego, bueno, vamos a ver cuáles son esas causales. Pues las causales son las razonables, las que verdaderamente, digamos, caen por su propio peso, no tienen relación, digamos, una relación extraordinaria o exagerada, o digamos que, digamos, sea desventajosa para alguna de las partes, ¿no? Entonces, en efecto, es desventajosos para el sujeto pasivo. Y es, por ejemplo, la incompetencia del funcionario ejecutor. Bueno, si el ejecutor eh, no ha, no es el competente, sí, por eso yo siempre he insistido en el tema de la competencia, ¿no? Pues bueno, en el tema de competencia, pues que la ley dice que es el funcionario competente, el ejecutor competente, pues entonces procederá. Pero si no lo es, entonces estamos frente a un proceso que no puede tener ningún tipo de validez, y es lo que se declarará en sentencia. La ilegitimidad de personería, no soy yo a quien tienen que demandar, sí, es a otra persona. No, yo no soy el titular de la obligación tributaria, y por lo tanto le digo, discúlpeme, pero yo no tengo nada que ver con, o no tengo relación directa con esta obligación, ¿no? Ni directa ni indirecta. Inexistencia de la obligación por falta de ley o extinción legal, pues efectivamente, sí sabemos perfectamente que el principio de reserva de ley, que siempre lo he venido mencionando, es parte del proceso, es parte del derecho tributario, ¿verdad? Entonces, si no hay tributo sin ley, definitivamente no puede existir una obligación de pago. Y si hay una exención, que es la disculpa, que ya lo habíamos visto, ¿no? Como mecanismo de la obligación tributaria, pues es la disculpa del no pago, ¿sí? Por situaciones de carácter social o de carácter económica que el legislador haya considerado, ¿verdad? Sea oportuna o pertinente para realizar, pues entonces efectivamente eh, estará exento y lo declarará el juez de esa manera. Extinción total o parcial, ¿no? De la obligación, eso también lo vimos que en la fase del procedimiento de determinación de la obligación tributaria entre las partes, ¿no? Y sobre todo el procedimiento de determinación que pueda realizar la administración tributaria, pues pueden encontrarse diferencias, sí, pero también pueden encontrarse situaciones que sean concordantes, es decir, que no se van a discutir sobre la obligación tributaria y que las partes están de acuerdo en que debe de ser pagado. Entonces se pagará parcialmente aquello en lo que se esté de acuerdo y se impugnará aquello que no digamos, están en desacuerdo o no están de acuerdo las partes. Entonces, ¿puedo alegarlo esto? Sí. ¿A través del juicio de excepciones? Sí. Encontrarse pendiente de la resolución de un reclamo o recurso administrativo. Esto también ya lo vimos cuando vimos reclamos administrativos y vimos recursos administrativos, y entonces yo les mencioné, les dije que tenía un efecto suspensivo para el procedimiento de ejecución coactiva. Por lo tanto, los actos resolutivos de la administración tributaria, mientras no estén ejecutoriados o en firme y sean impugnables, pues entonces no pueden dar inicio a un procedimiento de ejecución coactiva. Haberse presentado ante el contencioso tributario la demanda por impugnación de la resolución administrativa, lo que les decía, ¿no? Si en el tiempo impugno, pues entonces no se puede dar el procedimiento de ejecución coactiva hasta que el juez no resuelva la causa presentada, ¿no? O la demanda presentada. Ya vamos a ver en el siguiente parcial, vamos a ver el contencioso tributario y vamos a poder ver cuáles son las acciones, ¿no? Que se pueden tomar y sobre todo las acciones sobre las excepciones a la coactiva. Bien, la duplicación de títulos, definitivamente no se puede, digamos, mantener procedimientos abiertos de coactiva por un mismo tributo en varias oportunidades o en varios momentos o al momento, porque estarían duplicándose. Y eso es una situación de desventaja para el sujeto pasivo y por lo tanto no podrá, digamos, continuar, ¿sí? Sino que más bien se revertirá a través de esta comprobación, ¿no? Luego la nulidad del auto de pago, ¿no? Pues bueno,
El auto de pago se fundamenta en la emisión del título de crédito. Y en definitiva, si este adolece de algún vicio o de la omisión de alguna formalidad o de la falsificación de este título, pues entonces también podrá ser validado y podrá, digamos, ser declarado en sentencia la nulidad del mismo, ¿no? Entonces, muy bien. Eso en cuanto al procedimiento de excepciones de la coactiva. Bien, también entonces decíamos que si no hay pago, no hay impugnaciones, no hay, digamos, acción por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria, esto le pasa a muchas personas, por eso yo siempre digo que es el tercer cuco, ¿sí? De todos los cucos, ¿no? O sea, el primero es la Contraloría, el segundo es el Servicio de Rentas Internas con sus procedimientos de determinación eh, y eh, este, y también el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces llegan hasta aquí y los sujetos pasivos de la obligación tributaria realmente no se han dado cuenta del riesgo que corren sus bienes o definitivamente los administradores no han tenido, digamos, la precaución o los sujetos pasivos no han tenido la precaución de poder pagar al fisco, ¿no? Entonces, para Patiño, el doctor Rodrigo Patiño, establece que es una orden del ejecutor, ¿no? El embargo es una orden del ejecutor en el cual se localiza o selecciona bienes del deudor que serán aprehendidos para asegurar el resultado de la ejecución, ¿no? Del cumplimiento de esa obligación tributaria. Dentro de este embargo estará establecido que debe contarse con la asistencia de un alguacil o depositario de esos bienes que, digamos, podrán ser tomados para el embargo, ¿no? Entonces, debe existir esta figura, ¿no? Del depositario. El coactivado, si no cancela la deuda, pues entonces deberá de emitir bienes. Si es que en el marco de la buena fe él dice, no tengo cómo pagar, pero tengo propiedades con cuál pagar, ¿no? Siempre dijimos que la obligación de pago, por regla general, será en dinero y por excepción será en especies, ¿no? O sea, en bienes. Y por eso la norma lo establece de esta manera, ¿no? Pero lo ideal es que se haga la cancelación de esta deuda, ¿no? En dinero. Bien, si dentro de los 8 días y emitido el auto de pago, ¿verdad? No lo realiza, no realiza el pago, pues entonces se considerarán los bienes nacionales, inclusive extranjeros, ¿no? Para el pago de esas obligaciones. Existe un orden de preferencia para poder, digamos, aprender este tipo de bienes que luego serán, digamos, tomados o embargados, ¿no? Entonces, en primer lugar, los dineros, ¿no? Porque en realidad el Estado lo que necesita es dinero efectivo. Entonces, definitivamente la retención en cuentas bancarias, pues, será lo primero que se ejecute. Si es que existe la posibilidad de que el sujeto pasivo tenga en sus haberes metales preciosos, títulos de acciones o valores fiduciarios, joyas, objetos de arte, bienes prendados o hipotecados, créditos o derechos de autor, ¿sí? Bienes raíces y establecimientos o empresas comerciales, industriales o agrícolas, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, estaremos, digamos, en el embargo de estos bienes que antes los mencioné, pues si son bienes inmuebles, pues pediremos los debidos avalúos municipales y también el tema de poder eh, tener el certificado de registro de la propiedad del historial, ¿no? De ese bien, precisamente para conocer si existen terceras personas que puedan tener interés en el embargo de esos bienes, ¿no? Entonces, y poderlos notificar, ¿verdad? Sobre el destino que, digamos, seguirá estos bienes. También puede ser el embargo de dineros y valores que recaerá hasta el monto en el dinero, pues hasta el monto donde se debe cubrir la obligación. Los intereses y las diferencias no se cobrarán, pero el proceso sí va a continuar y obviamente se liquidarán al final con las costas. Los bonos o valores fiduciarios, asimismo, tienen un procedimiento que seguir y es, uno, cumplir con las formalidades que la ley establece para
los temas de los bonos y los valores fiduciarios. Serán negociados por el ejecutor en bolsa de valores, ¿sí? Porque es público, porque es abierto y porque tiene reglas claras, ¿no? No hay nada que no sea transparente. Se imputará las obligaciones tributarias ejecutadas, ¿sí? Y si dentro de los 30 días no se vende, pues entonces se procederá al remate de estas acciones o de estos valores o estos bonos, ¿no? Bien. En cuanto a los bienes no embargables, sí, estarán tres condiciones, ¿no? Una, sobre los bienes muebles de uso indispensable del deudor y de su familia. Entonces yo explicaba a sus otros compañeros y les decía, nadie los va a dejar sin cama, sin una cocina, sin la refrigeradora, ¿verdad? Son seres que, digamos, son básicos para poder vivir la familia, ¿no? Asimismo, para los profesionales, para que puedan seguir trabajando y poder seguir haciendo sus cosas, bueno, no sus trabajos, los libros, las maquinarias o los instrumentos útiles, ¿no? Que sean indispensables para el ejercicio de esa profesión, porque el Estado no es que lo quiere dejar desempleado, ¿no? Todo lo contrario, le sería favorable que genere dinero precisamente para poder cubrir la obligación tributaria y que la pueda pagar. Y finalmente, las máquinas en seres semovientes propios de las actividades industriales, comerciales o agrícolas, también, digamos, no serán embargadas porque asimismo, bajo el mismo criterio de la profesión, también de la actividad productiva, ¿no? No es para cerrar una empresa, digamos, el embargo, sino que más bien es para que continúe, digamos, produciendo, ¿no? Bueno, en el caso del embargo, y al igual que habíamos mencionado, en el embargo, alguien tiene que custodiar estos bienes, pues alguien tiene que también estar junto a la administración de estas empresas cuando se embargan las empresas, ¿no? Es decir, que durará hasta que se pague la deuda y de ahí seguirá su destino, ¿no? Hasta que se supere la deuda. Entonces, seguirá en compañía de quien sea el gerente o el representante legal de esa empresa, pero estará supervisado por este interventor. El interventor obviamente va a tener que rendir cuentas, ¿no? Para saber que se han tomado las decisiones pertinentes y que obviamente todo iba encaminado a poder pagar de manera transparente la obligación tributaria, ¿no? Y también tendrá derecho a percibir unos honorarios, ¿no? Eh, y como les dije, termina la intervención o cesa al momento en el que se ha cumplido con el pago total de la deuda. Bien, el embargo de créditos, ¿no? Porque ya vimos el tema del embargo de las empresas, y se vuelve entonces este embargo de créditos, ¿no? Asimismo tendrá una notificación, tendrá una notificación al deudor coactivado, al deudor del coactivado, es decir, cuando el deudor tiene créditos a su favor, ha prestado dinero y le debe, ¿no? Entonces, esos deudores, en el cual, deudores del coactivado, tengan que pagar, pues la administración le dice, no le pague a él, páguemelos a mí. ¿Ya? Y se lo podrá hacer, ¿no? El deudor del cultivado es solidariamente responsable del pago de la obligación tributaria del cultivado. Fíjense ustedes ese efecto que le da la ley, ¿no? Y dice, bueno, si usted le va a pagar, le pague a él, no le entregue la plata a él, porque entonces usted será solidariamente responsable. Entonces es preferible que me pague a mí, administración tributaria. En caso de pagarse totalmente la deuda, se declarará extinguida, es lo lógico, ¿sí? Y la obligación tributaria y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro que le corresponda, ¿no? Muy bien. Se pueden hacer embargos preferentes, sí, en relación a administraciones tributarias. Habíamos hablado de una administración tributaria nacional, ¿verdad? O de gobierno central, y una de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Y las de excepción. Entonces, en ese rango, asimismo, hay una prelación o hay una preferencia. Pues bueno, primero se pagarán los tributos nacionales, luego los seccionales, ¿no? Consejo provincial, municipios, organismos autónomos
y tendrán derecho pues a intervenir como terceros coadyuvantes aquellos que tengan pues algún interés sobre lo embargado, ¿no? Muy bien. También existe la figura del descerrajamiento de aquellos lugares, ¿no? Descerrajamiento es abrir, ¿no? Eh, digamos, los lugares en donde puedan estar, digamos, escondidos algunos bienes, ¿no? Se presuma que existen bienes que están, digamos, se encuentran en lugares donde no hay cómo ingresar, porque obviamente hay que respetar el principio de propiedad privada. Y bueno, pues entonces, precisamente la autoridad, ¿no? Y por eso decíamos que este procedimiento de ejecución coactiva podía hacerse uso de la fuerza pública, ¿no? Entonces, se da una orden y la orden será una orden de allanamiento, ¿no? Entonces, para poder ingresar y obviamente estará bajo la responsabilidad del ejecutor, ¿no? Entonces será ese ejecutor el que ordena, ¿no? Así como ordenó las medidas precautelatorias, tiene toda la potestad para hacer, disponer el allanamiento, ¿no? Con todas las seguridades del caso y con el operativo, digamos, del caso, con el cumplimiento de la norma. Siempre es importante porque si no, al día de mañana se puede cometer algún tipo de inconstitucionalidad, sobre todo, o violación de principios de debido proceso. Y sabemos perfectamente que los efectos de aquello pues es la nulidad, ¿no? De estas actuaciones. Y obviamente tendrá responsabilidad el ejecutor por no haber hecho las cosas conforme a la ley. De ser bienes muebles o cofres, donde existan dinero, joyas u otros, ¿sí? Serán aprendidos o tomados por este alguacil o este depositario, en donde él pues va a sellar, se los va a poner en un lugar a buen recaudo y obviamente lo pondrá a órdenes del ejecutor, ¿no? Y se abrirá en 3 días posteriores dando notificación a quienes pues son el deudor o los representantes de ese deudor. Entonces, no hay ningún misterio, son procedimientos que son posibles de hacerse, que obviamente estamos hablando sobre patrimonios que pueden ser afectados para poder liquidarse o pagarse o ejecutarse, como dice el procedimiento, la obligación tributaria. La preferencia del embargo. Bueno, el embargo, medidas preventivas dispuestas por el juez no impiden otro embargo, ¿no? O sea, es decir que si existen otras medidas precautorias de embargo ya establecidas, no va a impedir que este embargo también se produzca. Oficiar al juez para que notifique al acreedor que solicitó dictar medidas a fin de que haga valer sus derechos como terceristas, ¿no? Entonces, si hay asimismo algún tercero coadyuvante que pueda tener interés en esos bienes embargados, pues entonces tendrá que ser notificado. Providencias ordenadas por los jueces ordinarios o especiales subsistirán, ¿no? Van a subsistir entre ellas en caso de que el embargo pues haya sido cancelado, es decir, que se haya pagado y no se haya podido cumplir o no se haya dado el procedimiento, se cancela, pues entonces tendrá que ser notificados a sí mismo a estos jueces, ¿no? Y también en el caso de ser adjudicado, a quién se le adjudica y el destino final de aquello, ¿no? Se le entrega la adjudicación dentro del marco de ley. Y finalmente se notificará al juez y el ejecutor pues pondrá sobre los correspondientes registradores, no les va a notificar. El ejecutor puede intervenir como tercerista coadyuvante dentro del trámite judicial si no tuviera preferencia, ¿no? O sea, si no hay ningún tipo de preferencia en algún tipo de embargo que se haya producido a nivel judicial, pues entonces el ejecutor también puede participar como tercerista. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los requisitos o reglas para el remate? Bueno, los requisitos para el remate, pues estará basado en unas reglas determinadas, ¿no?
que es en primer lugar hacer el avalúo de estas, de estos bienes, ¿no? De estos bienes, ¿a través de qué? A través de un perito. Bueno, esto, para que este peritaje o para que este avalúo tenga validez, sí, hay que cumplir unos requisitos. Y el primer requisito, estos fallan muchísimo los abogados, ¿no? Piden que vaya un perito, pero no constatan que el perito haga posesión, ¿sí? De su nombramiento, su designación. Aparte de eso, puede ser impugnado por el deudor. Y debe tomarse posesión, ¿no? Entonces, y además tendrá la obligación de presentar un informe. El avalúo no podrá ser inferior al último avalúo practicado por la municipalidad. Sabemos perfectamente que los GATS tienen la obligación de actualizar sus avalúos, ¿no? Creo que son cada 2 o 3 años. No recuerdo con exactitud, pero creo que es 2 años. Y bueno, entonces, si al año y medio y falta para hacer el siguiente avalúo, se tomará el último avalúo, ¿no? Del último año practicado. El avalúo de los tributos de valores en acciones o efectos fiduciarios no serán inferiores a las cotizaciones respectivas que se hicieran en bolsa, ¿no? En bolsa de valores. Dentro de este remate se señalará el día, hora, ¿no? Para que puedan asistir al remate quienes vayan a ofertar, ¿no? Pues se hará una publicación por la prensa, 3 publicaciones diferentes en 3 días distintos, esas publicaciones deben de cumplir. Tiene que hacerse la descripción de los bienes, el avalúo, ¿verdad? Y otros datos que, digamos, interese para que sea pues comprado por alguien, ¿no? Las bases de las posturas que serán las 2/3 partes del avalúo en el primer señalamiento, ¿sí? Que deberá presentarse, y la mitad para el segundo llamamiento. Hay la prohibición de intervenir en el remate por parte de aquellas personas que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, los funcionarios, empleados, cónyuges, convivientes, con derechos, ¿no? Parientes con el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad, sí, y también los abogados y procuradores, asimismo en el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y cualquier otra persona que de algún modo haya intervenido en los procedimientos, salvo quienes tengan la condición de terceristas coadyuvantes. Entonces, aquellos que tienen intereses, digamos, mejor dicho, tienen conocimiento de estas personas, esta prohibición va en virtud de que hay información privilegiada y que puedan, digamos, hacer actos fraudulentos que el remate pues no permita ser lo suficientemente transparente. Entonces el legislador ha sido muy sabio en el momento en el que ha determinado esto, ¿no? Muy bien, en remate, sí, practicado pues el embargo, se procede pues, con esta valoración de los bienes aprendidos, ¿no? Con presencia del depositario y los peritos designados, ¿no? Y el remate no será otra cosa que la venta de los bienes embargados, para cuya procedencia y validez se debe cumplir con los requisitos de ley, ¿no? En el remate de bienes inmuebles tendremos, o abarca los bienes inmuebles de las maquinarias o equipos que constituyan la instalación industrial, las naves y aeronaves. Es una ficción legal que está reconocida de esta forma y por tanto sigue este procedimiento de venta o remate de estos bienes inmuebles. ¿Qué deberá presentarse? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Una oferta por escrito, se establecerá un horario de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde para que pueda presentarla, se hará ante el secretario de Costiva y deberá cumplir con unos requisitos que serán poner el nombre y apellido del postor, el valor de la postura y la cantidad que ofrece, el plazo y la forma de pago de la diferencia, ¿no? Porque habíamos dicho que puede ser en la primera postura las 2/3 partes y luego el 50%, ¿no? O la mitad. El domicilio especial para las notificaciones y la firma del postor.
Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta el remate. Nos veremos en clase el día de mañana, ¿sí? Con ustedes. Y bueno, espero que el inconveniente que se haya producido el día de hoy, en el que no les ha permitido estar aquí en presencia en clase, pues se haya superado. Sabemos que hay fallas en este momento, hay quienes no pueden ingresar ni siquiera docentes ni estudiantes. En mi caso, yo he podido ingresar, pero no ha podido ingresar ustedes como estudiantes. En todo caso, esta es la clase de hoy y como les dije, estamos ya cerrando nuestro sílabo, ¿no? Entonces, el día de mañana veré con ustedes ya lo que es la subasta. Con eso daríamos fin a nuestro sílabo, ¿no? Gracias y buenas noches.